Plataforma Nacional de Transparencia, la herramienta más rápida para acceder a la información. Bienvenidos al tutorial para carga de la información en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. El siguiente video tiene como objetivo mostrar el ingreso a la Plataforma Nacional de Transparencia y el uso de los lineamientos técnicos generales en la carga de la fracción 1 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, es necesario que, desde nuestro navegador de Google Chrome, nos posicionemos y busquemos el siguiente link: www.plataformadetransparencia.org.mx. Una vez que entremos a la plataforma, debemos ingresar con el usuario y la contraseña que les fue proporcionada por el INAI. Puesto el usuario y la contraseña, damos ingresar y esperamos a que cargue el portal. Para ingresar al sistema de portales de obligaciones de transparencia, es indispensable dar clic en el menú principal de inicio situado en la parte superior de la página, posteriormente en Portales de obligaciones de transparencia, en Carga de información y finalmente en Captura de información. Se desplegará un panel con todos los artículos y fracciones del artículo 70 para cargar la información de cada una de ellas. Ahora, conforme a las fracciones que le son aplicables a cada sujeto obligado, cargaremos en esta ocasión la fracción 1 del artículo 70. Entonces, nos posicionamos en donde aparecen los caracteres azules. Cargaremos la información desde un archivo en Excel. Es importante precisar que también podemos cargar la información desde el icono Agregar registro. Sin embargo, para esta fracción resulta más útil hacerlo mediante un formato en Excel. Cuando damos clic en Descargar formato, nuestro navegador automáticamente va a descargar la tabla en Excel. Es importante que nos fijemos en dónde la guardamos. Nos aparecerá una tabla con vista protegida. Para que se pueda llenar, habilitamos Edición. Para llenarla, vamos a observar que la tabla nos pide tipo de normatividad, denominación de la norma, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación u otro medio, fecha de última modificación, hipervínculo al documento de la norma, fecha de validación, área responsable de la información, año, fecha de actualización y una nota. A simple vista parecerá complicado el llenado, pero no lo es. Sin embargo, se recomienda tener a la mano los lineamientos técnicos generales que su dirección de enlace les ha hecho llegar. Si no cuenta con ellos, puede consultarlos en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de mayo de 2016. Es un documento muy extenso, pero para efectos de la carga de información, vámonos al anexo 1 del artículo 70, fracción 1. El anexo 1 prevé las obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados. Vemos que el artículo 70, fracción 1, prevé el deber jurídico de los sujetos obligados de publicar el marco normativo que le es aplicable. En el que deberán incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros. Es importante tomar en consideración lo que prevé el lineamiento para poder cargar la información de la fracción de manera correcta. En este caso, como podemos observar, este lineamiento exige que, cuando se modifique una norma, tenemos un plazo no mayor a 15 días hábiles después de su publicación para actualizarla. Para mayor claridad y accesibilidad,
También prevé que la información deberá organizarse mediante un catálogo con los tipos de normatividad siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Constitución Política de la Entidad Federativa, Leyes Generales, Leyes Federales, Leyes Locales, Códigos, Decretos de Creación, Manuales Administrativos, de Integración, Organizacionales, Reglas de Operación, Criterios, Políticas y otros documentos. En el mismo lineamiento nos aparece lo que debe entenderse por otros documentos: convenios, contratos, estatutos sindicales. Aquí este es el fundamento para que, por ejemplo, los sindicatos carguen sus estatutos. Así, el presente lineamiento dispone que, cuando menos, se publiquen los siguientes tratados internacionales: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además de estos, se incluirán tratados internacionales relativos a la materia específica de cada sujeto obligado. Aquí se nos da la pauta para que, de ser aplicables, otros tratados internacionales o convenios se puedan cargar. El texto del lineamiento establece además en letras negritas que todos los sujetos obligados deberán incluir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos personales. En ese sentido, los lineamientos técnicos generales nos precisarán el tipo de normatividad, denominación de la norma, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, fecha de última modificación, hipervínculo al documento completo de la norma, periodo de actualización de la información. Se da una explicación de estos formatos: el tipo de normatividad, denominación de la norma, fecha de publicación en el Diario Oficial. Si tenemos dudas, podemos acudir a estos criterios. Como observamos con anterioridad, es fundamental que todo sujeto obligado cargue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el espacio correspondiente a tipo de normatividad. Vemos pues una pestaña en la que daremos clic y seleccionaremos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Denominación de la norma: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Poner todo el nombre completo. Fecha de publicación en el Diario Oficial u otro medio. Vamos a buscar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Internet. Luego, nos vamos a una página oficial que es la de la Cámara de Diputados y vemos que la norma fue publicada el 5 de febrero de 1917. Entonces pondremos aquí 5 de febrero de 1917. Veremos que por default lo corrige. No importa, la está corrigiendo y es válido. Es como la está reconociendo en este caso Excel y no tiene mayor problema. Fecha de última modificación. Vamos a observar cuándo fue la última modificación. Aquí nos dice que la última reforma fue el 27 de enero del 2016. Vamos a poner 27 de enero de 2016. Nos lo corrige. Es correcto, no encontramos ningún problema. Hipervínculo al documento de la norma. Vamos a poner este hipervínculo que es donde se encuentra almacenada la Constitución. Es indispensable que esta norma ustedes la tengan almacenada en algún hipervínculo, dado que es su responsabilidad que sea verificable. Además, es importante que aquí observamos que se está copiando de manera correcta con el http://diputados.gov.mx. De no estar correcta la dirección electrónica al momento de cargar, les va a marcar un error y no va a ser correcta la carga de la información. Fecha de validación. Se refiere a cuándo estamos validando esta carga de información, en este caso, el día de hoy. Área responsable de la información. Es importante que se revise dentro de la normatividad aplicable al sujeto obligado el área encargada de la información. En este caso, se tomará como ejemplo de área encargada la unidad de transparencia. El año que vamos a cargar para este ejemplo será 2016. Fecha de actualización. Se refiere a la fecha en que será actualizada la información. En ese caso, será el día de hoy. Igualmente encontramos una nota por si tenemos que agregar algún comentario.
Ahora se realizará un ejemplo con un tratado internacional a fin de que se visualice el proceso de carga. Se cargará entonces el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El nombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo vemos en la denominación de la norma. En tipo de normatividad pondremos Tratados Internacionales. Se deben completar los datos que nos van pidiendo: fecha de publicación, fecha última de modificación, el hipervínculo, la fecha de validación, el área responsable, el año y la fecha de actualización que nos requiere el documento en Excel. Como se puede observar, se completó en el apartado de Tratados Internacionales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la fecha tenemos que poner el día que fue ratificado el Tratado Internacional por nuestro país. Fecha última de modificación. Hipervínculo, el de la página donde se encuentra almacenado el documento. La fecha de validación es el día en que, como su nombre lo indica, se valida la información. Para este ejemplo, la unidad de transparencia es la unidad responsable de la información. El año 2016 será la fecha de actualización para el ejemplo. Cuando se llene el año es importante que se revise que la celda marque un número, porque de lo contrario marcará error al momento en que se desee cargar la información. Para revisar, se debe ir al formato de celda y cambiar a general. Bueno, una vez que estamos aquí y que hemos llenado, vamos a proceder a la carga de este documento. Para ello, se debe almacenar en un lugar donde lo podamos encontrar. Una vez hecho lo anterior, abrimos la plataforma nacional. Damos clic en Adjuntar formato. Se selecciona el archivo que se desea adjuntar, se localiza el documento y lo seleccionamos. Seleccionamos Abrir, posteriormente Añadir registro y luego Aceptar. Una vez que se haya cargado el documento, el sistema arrojará un acuse como el que se ejemplifica en la pantalla, el cual nos informa que se ha cargado el formato del marco normativo aplicable del sujeto obligado, el usuario, el archivo y su identificador único. Si se quisiera, podemos imprimirlo y observar que nuestra nueva carga aparece en el sistema. Eso es todo. Esta fue la carga de información de la fracción 1 del artículo 70 en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. De tener alguna duda, mucho les agradeceremos comunicarse a la dirección de enlace que les corresponda. Plataforma Nacional de Transparencia, la herramienta más rápida para acceder a la información.